Bienvenidos a una nueva inmersión aquí en Tinta y Análisis. Hoy vamos a explorar la anatomía de una figura, híjole, tan seductora como destructiva, el llamado narcisista perverso. Así es, y tenemos como base un artículo sumamente directo que nos va a guiar a través de la mente de lo que describe, pues, sin rodeos, como un depredador emocional. Y creo que es muy importante empezar con una aclaración, ¿no? Totalmente. El término narcisista perverso no lo vamos a encontrar como un diagnóstico oficial en el manual psiquiátrico, el DSM-5. Cierto. Sin embargo, en el mundo de la psicología, del psicoanálisis, es un concepto que se usa muchísimo para describir un patrón de comportamiento muy específico y dañino. Y la misión de hoy no es repartir etiquetas ni diagnósticos. Para nada. Es entender una estrategia de manipulación para poder reconocerla y, yo creo que lo más importante, para saber cómo protegerse. Exacto. Es armarse de conocimiento. Y para que no quede ninguna duda del tono que es bastante crudo y sin filtros, que viene directo de la fuente, voy a citar la advertencia con la que arranca el texto, respetando su redacción original, tal cual. A ver. Dice así: el presente artículo no es apto para algunas personas, ya que trata temas sumamente sensibles y que aparte explora a fondo la mente humana y descubre lo enferma y pendeja que puede estar en ocasiones. Así que si después de escuchar esto te pondrás a llorar, no es mi responsabilidad. Vaya. No, pues no se andan con rodeos. Para nada. Y esa es la línea que vamos a seguir. Vamos a desentrañar este manual de operaciones, porque es precisamente eso, un manual. No se trata de un simple ego inflado. El texto lo plantea como una estrategia deliberada para anular a otra persona. Y para fortalecerse a sí mismo. ¡Claro! De hecho, los apodos que usa son muy gráficos. Habla de depredadores emocionales o, y cito de nuevo, vampiros por lo malditos chupasangre que pueden ser. Uf, eso ya nos dice que el daño que causan no es un efecto secundario. No, es el objetivo. Totalmente. Esa es la primera gran idea. No es que sean torpes socialmente y hagan daño sin querer. Es una forma de alimentarse de la energía, de la autoestima, de los recursos de sus víctimas. Es una dinámica de depredación, tal cual. Pues entremos de lleno a ese manual de operaciones. El artículo describe un proceso que parece empezar con una fase de seducción casi perfecta, para luego, poco a poco, ir desmantelando a la persona. La primera táctica es el falso encanto. Fíjate que esa es la puerta de entrada. Se presentan como tu alma gemela, el colega ideal, el amigo perfecto. El ejemplo que se usa es el de un nuevo compañero de trabajo que te colma de halagos. Sí, el que te dice: qué bueno que llegaste, por fin alguien competente en el equipo. Ese mero. Te compra café, te celebra las ideas. Te hace sentir como la persona más especial del mundo. El objetivo es clarísimo: que bajes la guardia por completo y le entregues tu confianza ciegamente. Y una vez que tienen esa confianza, ahí es donde el juego cambia. Empieza la segunda fase, que es la de la confusión mental. Aquí entra una de las herramientas más conocidas, el gaslighting. O luz de gas. Exacto, que consiste básicamente en hacerte dudar de tu propia realidad. ¿Sí? El ejemplo que se da es muy cotidiano y por eso es tan efectivo. Haz de cuenta que un proveedor de streaming te promete por mensaje un año de servicio. Al mes te lo cortan. Y cuando reclamas, Te dice: yo nunca dije eso, seguro leíste mal el mensaje. Siempre te confundes. Te lleva al punto en que dudas de lo que viste con tus propios ojos. Es una forma de erosionar tu confianza en tu propio juicio. y una vez que dudas de ti, es mucho más fácil hacerte sentir culpable de todo, que es la siguiente táctica: la inducción de culpa y el victimismo. Es una inversión total de la responsabilidad. Jamás asumen un error. Si les descubres una mentira, la justificación es increíble. ¿Cómo cuál? El escenario que se plantea es el de una pareja que te dice: claro que te miento, es que tus reacciones son tan exageradas que me obligas a ocultarte cosas para protegerme. Brutal. O sea, su mala acción es en realidad culpa de mi reacción. Justo. Terminas tú pidiendo perdón por haberte enojado por su mentira. Es un nudo mental tremendo. Y ese nudo se aprieta más cuando meten a un tercero en la ecuación. A esto le llaman triangulación. Aquí es cuando empiezan a comparar, ¿no? Para hacerte sentir inseguro. Sí, usan a otra persona, que puede ser real o hasta imaginaria, para ponerte en desventaja. El ejemplo es el de un jefe que te dice:
Pues Juanito es el mismo trabajo que tú y no solo no se queja, sino que me agradece todos los días la oportunidad. Te pone a competir, te hace sentir insuficiente y además te aísla. Y todas estas tácticas, el encanto, el gaslighting, la culpa, la triangulación, van preparando el terreno para el golpe final de esta primera etapa, la desvalorización progresiva. ¿Qué es el objetivo de todo lo anterior? Claro, una vez que estás confundido, aislado y dudando de ti mismo, empiezan las críticas. Al principio sutiles, como bromas, y luego cada vez más directas para demoler tu autoestima. El fin es que llegues a pensar: Nadie más me va a aguantar. soy una persona muy difícil. Exacto. Como el ejemplo del proveedor que te dice: eres un cliente muy complicado, nadie más te aguantaría estos reclamos. Te convencen de que el problema eres tú y que deberías estar agradecido de que ellos sigan ahí. Es un proceso sistemático, como dices, un manual. Tan sistemático que el texto llega a afirmar que son más peligrosos que el propio Maquiavelo, porque su estrategia es emocional y ataca la identidad misma de la persona. Y esto nos lleva a una distinción que me parece crucial y la verdad aterradora. La diferencia entre un narcisista, digamos, común y este perfil perverso. Exacto. La línea que se traza es escalofriante. Un narcisista común puede ser indiferente al dolor ajeno porque está completamente absorbido por sí mismo, ¿sabes? Si te lastima, a menudo es por negligencia, porque ni siquiera te está viendo. Ok, está en su mundo. Pero el narcisista perverso es diferente. El texto afirma que disfruta, de manera consciente o inconsciente, con el sufrimiento y la destrucción de la víctima. Se nutre de ver cómo la luz de otra persona se apaga. Intenta, literalmente, robársela. Y para lograr ese robo de energía, una de sus armas más sofisticadas es la campaña de difamación, donde utilizan a otras personas como peones, o como los llama el artículo, Monos voladores. monos voladores. Sí, esta parte es clave para entender cómo logran aislar a la víctima. No es un ataque frontal, usan estrategias muy calculadas. La primera es la de la preocupación falsa. ¿Cómo funciona eso? Suena casi bondadoso. Y esa es la trampa. No van con los amigos a decir: Roberto es un idiota. Van y dicen, en voz baja y con cara de angustia: chicos, estoy muy preocupado por Roberto. Últimamente está bebiendo mucho y me pidió dinero otra vez. Claro, siembran una mentira envuelta en preocupación. Y entonces los amigos empiezan a interpretar todo lo que hace la víctima a través de esa lente. Si está contento, es que está en negación. Si está serio, es que está sufriendo. Lo aíslan con su supuesta ayuda. ¿Y si el narcisista siente que ya lo descubrieron? ¿Que la víctima se va a alejar? Activa la segunda estrategia. La víctima preventiva. Se adelanta. Contando su propia versión de la historia primero. Precisamente. Llama, por ejemplo, a la madre de su pareja y le dice: estoy muy asustado. Marcos tiene unos ataques de ira terribles. Me ha llegado a amenazar. Entonces, cuando la víctima real, Marcos, va a buscar apoyo en su propia familia, la puerta ya está cerrada. Ya no le creen. Es maquiavélico. Pero hay una táctica que me parece todavía más cruel, que es la del cebo y la reacción provocada. Esta es de una perversidad absoluta. Consiste en provocar a la víctima en privado hasta que explota en público. A ver, ¿un ejemplo? Imagina una cena familiar. El narcisista se le acerca y le susurra al oído algo increíblemente hiriente sobre un trauma personal. La víctima, lógicamente, explota y grita: ¡ya cállate! Y en ese momento, En ese momento, el narcisista pone cara de santo y dice frente a todos: ¿pero qué te pasa? Solo te pregunté si querías agua. y la víctima queda como la persona desequilibrada y agresiva ante todo el mundo. Acaban de invalidar su reacción y su reputación en un solo movimiento. Y con la reputación destruida viene el golpe de gracia, la exclusión por seguridad. El narcisista convence al grupo de amigos de no invitar a la víctima, pero lo disfraza de acto de bondad. Mejor no lo invitemos por su propio bien. Tal cual. Oigan, mejor no invitemos a Enrique. Me confesó que se siente muy incómodo con nosotros y me pidió espacio. El resultado es el aislamiento total. La única persona que parece entender a la víctima es el propio narcisista, lo que refuerza su control. Y todo esto se apoya en otras armas psicológicas. Una central, según el texto, es la proyección. La proyección es, en esencia, acusarte a ti de lo que ellos mismos hacen, ¿no? Es su mecanismo de defensa por excelencia para no hacerse cargo de nada.
El infiel que acusa a su pareja de serlo y le revisa el celular obsesivamente. O el que habla mal de todos a sus espaldas, pero se te acerca para decirte, ten cuidado con Rafael, me dijo que no confía en ti. Justo. Proyecta su propia deslealtad para sembrar discordia, o sea que no solo te atacan, sino que te acusan de usar sus mismas armas. Es una locura. Y hay otra herramienta que el artículo analiza que es fascinante por lo retorcida que es: el diagnóstico de sillón. Vaya, usar un diagnóstico de sillón como arma. Es la práctica de etiquetar a alguien con un trastorno mental sin tener ninguna formación para ello. Pero aquí lo clave es que no lo hacen por ignorancia. Es una estrategia. Es una estrategia deliberada de control. ¿Y de qué formas lo usan? Pues mira, la primera es el gaslighting clínico. Si la víctima reacciona con ansiedad a sus mentiras, le dicen, estás paranoica, tienes un trastorno de ansiedad severo, deberías medicarte. Patologizan una reacción completamente normal al abuso. Para que la víctima se sienta rota y dude de su reclamo. La segunda es proyectar sus propios rasgos. Acusar a otros de ser narcisistas. Un clásico. Totalmente. Le dicen a la víctima, es que tu madre es una narcisista clínica que te manipula, por eso chocan. Solo yo te entiendo. De esta forma, diagnostican y descalifican a toda la red de apoyo de la víctima, hasta dejarla sola. Y la tercera, me imagino, es para proteger su imagen cuando la relación termina. Claro. Cuando la víctima por fin logra irse, ellos van con los amigos en común y dicen, pobre, tiene un trastorno límite de la personalidad, por eso actúa así de errática, yo solo intentaba salvarla. Se pintan como mártires. Y destruyan la reputación de la víctima para siempre. Y como bien apunta la fuente, este es un arma que siempre apunta hacia afuera. Nunca se les ocurre autodiagnosticarse. Y a veces, esta dinámica no es solo de uno a uno. El artículo habla de una versión grupal, la triangulación múltiple. Sí, y esto es algo que se ve mucho en ciertos grupos de amigos o entornos laborales. Lo llama el ciclo de abuso colectivo con gaslighting de falsa moral. Es un sistema donde el abuso se normaliza. ¿Cómo funciona ese ciclo? Empieza con el ataque en montón. El grupo lanza insultos o bromas muy hirientes. Si la víctima se defiende o se molesta, La acusan de no aguantar nada. y le dicen, es que así nos llevamos nosotros. Normalizan la agresión. Y si se queja, el problema es ella por ser demasiado sensible. Claro. Exacto. Luego viene la falsa disculpa. Bueno, perdón si te sentiste mal. Fíjate en la construcción. La culpa no es de la agresión, sino de tus sentimientos. Sí, el clásico, perdón si te ofendí. Y si no aceptas esa disculpa, llega el golpe final. El chantaje de la madurez. Ah, él ataca desde un pedestal moral. O la máxima, hasta Jesús perdonó a sus verdugos y tú no perdonas una broma. Se posicionan como seres evolucionados espiritualmente frente a tu pequeñez. Y el resultado es devastador. La víctima, para poder pertenecer, acaba pidiendo perdón por haberse sentido mal tras ser agredida. Es una distorsión completa de la realidad. Se crea una disonancia cognitiva brutal. El abuso se convierte en la cuota que hay que pagar para ser parte del grupo. Todo esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se combate esto? El texto habla de acabar con el narcisista perverso, aclarando que no se refiere a la violencia, sino a destruir su poder sobre ti. Y la estrategia que propone es puramente psicológica. Es un contraataque a su manual de operaciones. Si no puedes cortar el contacto de inmediato, el primer paso es la técnica de la piedra gris. Convertirte en una piedra. O sea, ser aburrido a propósito. Literalmente, ellos se alimentan de la reacción emocional, ya sea tu ira, tu llanto o tu alegría. Ser una piedra gris es quitarles ese alimento. Respondes con monosílabos. Sí, no, ok. No das detalles, no compartes nada personal. Nada. No das explicaciones. La indiferencia, para ellos, es peor que el odio. Se aburren y se van a buscar alimento a otro lado. Es quitarle su droga, que es tu reacción. ¿Y cuál sería la estocada final? El jaque mate. El contacto cero. El texto es enfático en esto. Es la única manera real de ganar. Bloquearlos de todos lados, sin avisar, sin dar una última explicación. ¿Por qué sin explicación? Porque cualquier explicación es darles una última oportunidad de manipularte. Cortar el suministro de raíz les provoca lo que se conoce como una herida narcisista profunda, porque pierden por completo la capacidad de influir en tu vida. Se vuelven irrelevantes,
¿Y qué hay de la tentación de desenmascararlos públicamente? Porque debe ser fuerte. Es una trampa. Si lo haces con una confrontación emocional, lo usarán para confirmar su historia de que estás loco. La estrategia es desenmascarar sin pelear. Ok, ¿y cómo se logra eso? Registrando todo. Guarda mensajes, correos. Y si tienes que confrontar, hazlo apegándote a los hechos fríos, sin emoción. Cuando no obtienen tu reacción, a menudo pierden el control y se desenmascaran solos. Y contra el ataque en grupo, contra ese chantaje de la madurez, ¿qué se puede hacer? Ahí se propone la técnica del espejo de realidad. En lugar de defenderte cuando te acusan de inmaduro, les devuelves la lógica de su argumento con una frase calmada. Algo como, Es interesante que tu concepto de madurez incluya aceptar faltas de respeto. Yo no comparto esa visión. Y te retiras. No ganas discutiendo con una cámara de eco, ganas exponiendo su lógica retorcida y negándote a participar. finalmente, el texto habla de la victoria real, que no es externa, sino interna. Y este es el punto más poderoso de todo el análisis, creo. Lo que más destruye a un narcisista perverso no es un insulto ni una venganza, es ver a su antigua víctima feliz, exitosa y en paz, sin ellos. Su peor miedo. Su pánico más grande es la irrelevancia. Cuando recuperas tu vida, tu brillo y simplemente dejas de pensar en ellos, su poder sobre ti se desvanece por completo. Has ganado. Por supuesto. El texto cierra con una advertencia crucial. Si en algún momento la integridad física o la salud mental están en un riesgo grave, la única vía es buscar ayuda profesional y legal. Definitivamente. Esto no es un juego. Para nada. Y creo que si algo nos deja este material tan denso, es que entender estas tácticas es poder. Reconocer el patrón es el primer paso para desarmar al manipulador y empezar a recuperar el control de tu propia narrativa. Sin duda. La victoria final no está en ganarles una discusión, sino en la indiferencia estratégica y, sobre todo, en reconstruir tu propia felicidad. Eso anula su existencia en tu mundo. Y como dice la frase con la que cierra La Fuente, eres más fuerte de lo que crees. Un buen recordatorio. Un mensaje de empoderamiento necesario después de un análisis tan crudo. Totalmente. Y para terminar, me gustaría dejar un último pensamiento para la reflexión. Hemos analizado estas dinámicas de manipulación a nivel interpersonal, pero ¿cómo se manifiestan estos mismos patrones? El uso de diagnósticos de sillón, las campañas de difamación, el gaslighting colectivo, en estructuras mucho más grandes. Pensemos en la política, en la cultura de algunas empresas o en las guerras de narrativas en redes sociales. ¿Estamos equipados como sociedad para reconocer a un depredador emocional cuando opera a gran escala?